Noticias, porque viene, ojo, una obra muy interesante, Patria que nace torcida. Jamás se endereza, Pablo, hablando de, ¿cómo estás, mi estimadísimo? Hablando, Pablo. Muchas gracias, Oye, buenos qué días. bueno está esto, Patria que nace torcida. A ver, pues nomás te faltó Jamás se endereza, la tragedia histórica Está en un buena para acto. columpio, dice. Tragedia histórica en un acto y un solo clown de Paulo Sergio Galindo y Jorge Rodríguez, Sí. estimado. Pues mira, es una obra que monté yo sobre todo, y que escribí junto a Jorge en una etapa en la que recién egresaba de la escuela y me había ido a España a estudiar un poco de clown y me interesaba el mecanismo de la comedia. Y además me motivaba mucho también el gusto por la historia de México. Lo viví mucho, lo heredé mucho de mi papá eso. Y de los hechos innegablemente irónicos de nuestra historia, ¿no? En algún momento haciéndola, creando, decíamos, bueno, pero es que aquí no hay que ponerle nada, no hay que hacerle nada, nomás hay que decir las cosas como fueron, ¿no? Hay verdaderamente cosas sorprendentes en nuestra historia y habla mucho de lo que somos hoy como mexicanos, ¿no? Entonces la estrené en el 2008 en el Centro Cultural, perdón, en una sala, en la sala de una casa de Jesús Chovio Ochoa, allá en una casa que tiene ahí en San Pedro de los Pinos, una casa que estaba desocupada. En Ciudad de México. Sí, y me la prestó para estrenar ahí en un ejercicio, digamos, de vecinos, una cosa muy pequeña, yo iba empezando. Y resultó que después me abrió puertas del Centro Cultural Helénico para estrenar ahí. Fui a un montón de festivales en el país, nacionales, internacionales, y después de haberla dejado descansar por 2 o 3 años, dije, pues vamos a festejar otra vez la historia de México, más en el mes patrio con esta pieza, ¿no? ¿A quién interpretas, por ejemplo? El mismo clown cuenta toda la historia de México desde la voz de Antonio López de Santana. Híjole, masita querida. Entonces se vuelve muy interesante porque es este villano nacional, ¿no? Que cuenta, según él, la verdadera historia de este país, ¿no? Lo que verdaderamente ocurrió y se defiende ante la acusación que todos conocemos sobre la venta de México, ¿no? ¿Cuánto dura? Dura 1 hora 15 minutos. No, hombre. Dependiendo, a veces el público se porta bien y duramos 1 hora y media. Hay mucha, como es la naturaleza del clown, también hay mucho juego de improvisación y mucho juego con el espectador, entonces también depende mucho de eso. Del 19 al 21 de septiembre, es la próxima semana. Sí, es la próxima semana, son 3 días, jueves, viernes y sábado, las 3 únicas funciones, pues estamos muy ocupados en el Mentidero, pero estas 3 valía mucho la pena hacerlo. Oye, pues hay que volverte a invitar también y para que vengas aquí para que me hagas un clown de un minuto. ¿Te parece? Digo algo así para que Vamos la a gente traer. vea. No estoy muy seguro qué diría Santana hoy. Probablemente diría lo que decía, ¿no? Y alguna cosa que decimos en la obra, que es Antonio López de Santana dice, todos los gobernantes de hoy en México, hablando de los últimos tiempos, dólares más, inteligencia menos, todos son hijos míos, ¿no? Dice Santana. Sí. Pues no está tan ¿No? equivocado, ¿eh? Yo cuando la monté en el La 2008 lo verdad. pensaba y lo sigo pensando. Yo Sí, totalmente de acuerdo. Digo, para sí. donde voltees, digo, y es ahí donde la historia le da la razón al presidente, pero con estos hechos se contradice. Y sí, ¿eh? Porque decía, hay un libro muy bueno de Santana, bueno, que habla Francisco Martín Moreno, de México mutilado. No sé Sí, si lo leíste, sí. pero habla de eso, de lo que está pasando en el país y también hace, pues de alguna manera, remembranzas lúdicas, ¿no? Que te ríes, por ejemplo, cuando en Chihuahua lo agarraron dormido porque se enamoró y los americanos se vinieron, Sí, ¿no? Trae datos duros de cómo el 70% de la población en México en periodo de Santana era analfabeta, sí, todo se iba para el ejército, o la iglesia tenía demasiado poder, él se fue 11 veces, sí, fue 11 veces presidente sí, y de ellas se iba al rancho de Veracruz. sí. Y Sí, murió de no. viejito además, Ujú. que era una cosa sorprendente, ¿no? Que en aquellas épocas decía uno, bueno, pues mueren los generales y asesinados y tantas historias de asesinatos que hay, y él no. Ujú. Extrañamente. Y además el héroe socorrido, ¿no? Era siempre las 11 veces presidente, era porque ahí vienen los gringos, pues llámale a uno que sea muy bueno. Pues ahí viene Antonio López de Santana a defender la patria. Y es un poco de lo que habla en la obra, ¿no? Y se queja un poco. Y creo que es lo que nos pasa hoy en cierto sentido. Olvidamos nuestra historia, no solo la más antigua, la más reciente, ¿no? En los últimos años, 20, 30 años de este país. Por ejemplo, el caso de Bartlett, ¿no? O sea, olvidamos que hace unos años estaba parado al
lado de todas estas figuras que el presidente ponía como demonios, ¿no? Como este lado. Esa es una contradicción del presidente muy grande. Ahí se Una entre equivocó. varias. Sí, Bueno, una por cierto, esa sí, hay muchas, pero sí. esa en el particular, hablando de Bartlett, exactamente en la historia. Él habla del neoliberalismo, él dice que está contra los neoliberales y el saqueo. Y sí es cierto, y compara mucho al porfiriato con lo que ocurrió aquí. El neoliberalismo, ¿qué es? Mucha gente dice, porque de repente habla, el neoliberalismo es una economía de libre mercado en donde desde que Ronald Reagan y Margaret Thatcher abrieron el gobierno a nivel internacional, llega Margaret Thatcher y vende también empresas del Estado, por ejemplo. Allá estaban viviendo un sindicalismo muy fuerte, empezó a vender empresas en Inglaterra. Ronald Reagan y ella empezaron a meter más a las empresas vamos a decirlo, en servicios del gobierno, pues, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas en Los Ángeles 84, Reagan fueron las primeras donde hubo patrocinadores, ¿no? Donde empezaron a meterle. Entonces, esa práctica de vender empresas de gobierno, como lo hizo Margaret Thatcher, la empezó a hacer Carlos Salinas y Miguel de la Madrid, ¿no? Es decir, para ubicar a la gente, porque de repente, Sí. es como dices tú, sí es cierto, tanto lo que habla el presidente, y empezó con Miguel de la Madrid, se cristaliza con Carlos Salinas, que empieza a vender empresas del Estado. Telmex, la mina de Cananea, fueron vendepatrias, totalmente. Sí. Es decir, digo, fue una robo en despoblado. Pero pues ahí viene Manuel Y Bartlett. ahí estaban todas estas figuras. Ahí estaba con Miguel de la Madrid. Eso es lo Sí. contradictorio. Sí, sí, sí. ¿Y cómo el presidente defiende lo indefendible? Así es. Está perdiendo, la verdad, el presidente ahí está perdiendo con Pues sí, Bartlett. así es. Y es justo en esta hora hablamos de esto. Hablamos de esto, pero desde la comedia, no desde reírnos de nosotros mismos. Yo creo que en algún momento Ya no dije queda de otra, ¿no? que todos teníamos un Santana dentro, ¿no? Que los mexicanos tenemos algo de este personaje donde hay mucho cinismo, mucho sentido del humor y mucha baquetonada, por así decirlo, ¿no? También hay mucho de eso, pero es una obra divertida. La gente se divierte, lo ve. Y yo creo que se ve el espejo inmediato de nuestra realidad, como hace algunos años que la estrené, hoy todavía, pues más vigente que nunca, ¿no? La historia Totalmente. no pasará de moda, ¿no? Oye, pues ¿no trajiste boletos? No, Deberíamos, pero los podemos dar. sí, hombre, a ver, hay que coordinarnos. Te vuelvo a invitar, ¿te parece el próximo Claro que sí, jueves o claro que sí. miércoles? Es el 19, ¿es qué? 19 es jueves. Jueves, bueno, te Jueves, invitamos el viernes y sábado. miércoles. Miércoles Seguro que sí, con mucho gusto. hacemos el compromiso para que vuelvas a venir, nos traigan otra y nos traes boletos un día antes, Sí. porque hay que impulsar esta obra y hay que ir a verte. Vamos a ir a verte. Los boletos ahora en el Mentidero tenemos una nueva modalidad mucho más sencilla que es todo digital. Entonces ya no ¿en imprimimos dónde? nada. Están en mentidero.mx. Mentidero.mx y 50 y 100 pesos costo general sin cuesta de estudiantes. Ujú. Hay que ir, hay que impulsar el teatro y vamos a ir, por supuesto, también a esta obra y a reírnos con Patria que nace torcida. Y sí, nacimos muy torcidos. No, sí es Sí, cierto. sí, Vean sí. la historia, es decir, digo, batallamos mucho para separarnos de la iglesia. Se derramó mucha sangre por separarnos de la iglesia en este país. Vean la Muchísimo. biografía del poder de Kraus y al mismo Taibo para ser parejo, ¿no? Porque Sí, no está como Kraus, no, bueno, Taibo también. Vean, hay que Y ahí se leer a pueden Taibo. enterar también de algunas historias nacimos de Miguel torcidos. Hidalgo. Sí, sí. Sí nacimos torcidos Sí, y mucho. estamos arrastrando mucho la historia. Ese yo creo que es el problema. Yo digo, no creo que haya hay nacimientos de países, pues es complejo, ¿no? Organizar una sociedad, organizar todo, pero seguir así después de tantos años, después de haber aprendido, ¿no? La lección, pues Pero así está Perú, así sí. está otros países que, pues, vino Toledo, Pizarro, como Hernán Cortés, como lo dice en el ¿Por qué fracasan los países? La historia, ¿por qué se repite? Ahí está. Ahí está. Recomiendo mucho a Dayor Acemoglu y James Robinson, ¿Por qué fracasan los países? ¿Y sabe qué? En ese libro nos ponen de ejemplo a Nogales, Sonora y a Nogales, Arizona. Mira. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué está mal Nogales, Sonora? ¿Y por qué está mal Nogales, Arizona? Discúlpame, creo que te robé tiempo, pero es No, que hombre, me fascina la historia. Y ¿sabes qué? Está con lo de Bartlett y además está buenísimo tu Patria que nace Patria torcida. que nace torcida. Jamás endereza, nomás le faltó. Hay que ir a verlo próximo jueves, viernes 19, 20, 21 a las 8 de la noche
en el El Teatro Mentidero. Mentidero, que está Está en Sufragio Efectivo y esquina con Garmendia, en la faldita del Cerro de la Campana, el antiguo Colegio no me Manta. la pierdo, te prometo, y Muy bien. ahí vamos a estar y nos vemos el miércoles, ¿ok? Perfecto, Para seguir seguro que hablando, sí, con con mucho gusto. boletos y todo. Corte y vuelvo, hablando de árbol, patria que nace torcida, ¿no? Estado que nace torcido, lo podemos decir, los notarios. Por fin llega una iniciativa al Congreso para que se profesionalice su entrega, pero hay defensa también. Voy a hablar con Homero González desde Agua Prieta, un notario, con Juan José Duarte, hablando de corrupción. La administración de Cajeme ya están señalando al alcalde y su gobierno, Sergio Pablo Mariscal, de presunta corrupción. Volvemos.